Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les quiero enseñar a tejer este hermoso bolso grande. Está hecho con cuadrados. En el centro tenemos 2 cuadrados grandes y 16 piezas pequeñas alrededor. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 350 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar vamos a utilizar 2 cuadrados grandes y unos cuantos pequeños. Ya yo se los enseñé a hacer en otro video y los vamos a ordenar de la siguiente forma. Vamos a tomar primero uno, lo vamos a colocar así. Vamos a coser 2 a un lado, 2 en este otro lado, 2 hacia arriba y 2 hacia arriba. Va a ser algo así, uno grande en el centro, 2 en un costado, 2 en el otro costado, 2 en el otro y 2 en el otro. Todo nos va a quedar rodeado. Cuando tengamos listo todo esto, colocamos el próximo aquí en la parte de abajo. Ya tenemos uno que es el mismo que usamos en ese lado. Conectamos el segundo, luego el segundo. También ponemos 2 en este lado y 2 en este lado. Y así vamos a unir todas las piezas. Yo lo voy a estar haciendo con ayuda de una aguja lanera y una hebra de lana. Si ustedes gustan lo pueden hacer con puntos bajos o como se les haga más fácil. Primero vamos a comenzar a unir de 2 piezas en 2 piezas. Voy a comenzar con las pequeñas. Tomamos aquí el punto de la esquina y el que corresponde. Hacemos el nudo, lo apretamos y hacemos un segundo nudo para estar seguros que no se suelta. El trozo de lana que nos queda lo vamos a ir escondiendo a medida vayamos cosiendo. Tomamos la cadena y la que corresponde en el otro lado. Tomamos esta y la que corresponde en el otro lado. Así vamos a ir dando unas cuantas puntadas hasta que tengamos aproximadamente unas 4 o 5. Aquí llegamos a donde están los puntos en relieve. Tomamos uno y el del otro lado. Tomamos uno y el del otro lado. Ahora vamos a tirar un poquito de la hebra para que se estire el punto y no nos quede enrollado. Continuamos cosiendo el resto hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final hacemos un nudo y cortamos la hebra. Ahora vamos a unir todas las demás piezas de 2 en 2. Cuando las tengamos todas listas, vamos a regresar para entonces comenzar a coserlas al cuadrado grande. Terminamos de unir las primeras piezas, 4 en total, de 2. Lo vamos a ir uniendo poco a poco para que no se vayan a confundir. Y las vamos a coser así, todo alrededor. El cuadrado tiene 4 lados. Vamos a coser 2 en un lado, 2 en otro lado, 2 en este y luego 2 en este. Les explico muchas veces lo mismo para que no se vayan a confundir porque este, como lleva tantos cuadrados, es un poquito más complicado. Vamos a comenzar uniendo primero 2. Aquí se ve como que es más grande, pero lo vamos a acomodar. Tomamos aquí el punto de la esquina y el punto de la esquina en el otro lado, donde están las cadenas de separación. Hacemos un nudo y comenzamos a coser. Podemos marcarlo para saber exactamente dónde está la mitad. Es aproximadamente aquí donde están estos 4 puntos en relieve. La mitad va a ser exactamente ahí. Si gustan pueden colocar un marcador para que no se confundan. También lo pueden unir con un trocito de lana. Vamos a marcar aquí. Cuando lleguemos exactamente a este punto, sabemos que ya tenemos la mitad, que es para unir este cuadrado. La otra mitad es para unir el otro. Vamos a ir escondiendo la hebra y vamos dando puntadas. Vamos a ir punto por punto, uno de un lado y otro del otro.
uno de un lado y otro de otro. Así continuamos haciendo los puntos. Vamos a tirar de la hebra para cerrar un poco y seguimos repitiendo. Ya nos va quedando unido en esta parte. Aquí tenemos que llegar hasta este lado. Nos queda 1, 2, 3, 4 puntos. Y en este solo nos quedan 2. ¿Cómo le vamos a hacer? Tomamos aquí uno y en el mismo en el otro lado. Ya reducimos uno. Tomamos uno y el otro en el otro lado. Uno y el otro en el otro lado. Como aquí tenemos este, lo colocamos en el mismo. Estiramos. Como pueden ver, no se nota para nada donde unimos dos puntos en uno solo. Y ya nos quedamos exactamente en el centro. Ahora continuamos este punto con el centro, punto por punto, en caso de que les falte alguno, porque este quedó un poquito más pequeño. También tomamos uno y lo unimos a un lado. El segundo lo unimos en el mismo y así continuamos. Vamos a unir estas piezas, luego las otras dos y así todo alrededor. Terminamos de unir todas las piezas. Así se ve exactamente. Un cuadrado en el centro y dos piezas en cada esquina. Y no lo vamos a acomodar así. Si pueden ver, cambia totalmente la forma de verse el cuadrado de frente. Lo vamos a colocar como en punta hacia arriba. Ahora tomamos la siguiente pieza, que va a ser otro cuadrado exactamente igual. Pero nada más le vamos a colocar dos piezas en un lado, dos piezas en el otro y la punta la vamos a colocar aquí. Vamos a coser así, luego así hacia arriba y después que ya lo tengamos unido en esta parte, entonces vamos a coser la próxima pieza que corresponden. Son dos en este lado, pero como pueden ver hay que coser primero este lado y luego la segunda pieza. Terminamos de hacer esto y hacemos lo mismo en el otro lado. Ya terminamos de coser el otro cuadrado grande y los dos pequeños. Y se ve así. Y ahora sí se ven los dos exactamente iguales. Dos en un lado, dos en el otro y dos en el otro. Y si colocamos el otro en línea, también lo vemos de la misma forma. Ahora, en este último o en el primero, en cualquiera de los dos, justo en esta esquina, vamos a coser uno. Y lo mismo vamos a hacer con el otro. Cuando tengamos estos dos cosidos, vamos a doblar la pieza para unirla con la otra parte. Una vez terminamos de coser los dos extras, ahora sí podemos doblar la pieza de esta forma, exactamente por la mitad. Este que colocamos extra, vamos a girar y ahora lo vamos a coser del otro lado. Vamos a coser todo alrededor, cortamos la hebra y repetimos lo mismo con el otro lado. Lo doblamos y cosemos. Terminamos de coser los lados, así nos queda. Ya tenemos armado completamente el bolso. Así es como se ve. Y así nos queda de abierto. Como no quiero que me quede demasiado grande el espacio de la boca, voy a cerrarle aproximadamente hasta esta parte. Hasta donde están los puntos en relieve. Voy a coserlo tal y como hicimos aquí. Vamos a coser hasta este punto. Hacemos lo mismo en el otro lado, pero como les dije, esto es opcional. Si a ustedes no les molesta que quede así de grande el espacio para colocar las cosas, está bien. Vamos a coser hasta este punto en relieve, lo mismo en el otro lado, y regresamos para hacer la terminación. Terminamos de coser la mitad del otro cuadrado. Miren cómo nos queda ahora. Queda un poco mejor. El espacio todavía es grande, pero no tan grande. Ahora tomamos la hebra y vamos a hacer una última vuelta de puntos bajos para darle un acabado más bonito en este lado. Tomamos aquí en la esquina donde mismo terminamos. Ahí vamos a conectar la hebra. Hacemos el nudo. Lo apretamos y comenzamos a hacer puntos bajos. Un punto bajo, siguiente, punto bajo y así continuamos. Un punto bajo en cada una de las cadenas de la base. Cuando lleguemos a esta parte donde están las cadenas de separación, ahí también hacemos uno
En la unión hacemos 1, en la otra hacemos 1 y volvemos a tomar aquí. La cadena de separación, esta está un poco apretada. Hacemos el punto y continuamos repitiendo punto sobre punto. Y ya nos va quedando algo así. Continuamos hasta que lleguemos a esta parte donde están las cadenas de separación. Cuando lleguemos a las cadenas de separación, vamos a tejer ahí 1, 2 puntos, una sola cadena y 2 puntos en el mismo lugar, para que mantenga la misma forma. Y ya nos queda una punta. Ahora continuamos punto por punto, todo alrededor. Cuando lleguemos a este lado, hacemos un punto en el centro donde está la unión y continuamos punto por punto hasta que lleguemos a donde están las cadenas. Donde están las cadenas, hacemos 2 puntos, una cadena y 2 puntos en el mismo lugar. Y así continuamos dando toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, ya dimos toda la vuelta, unimos donde comenzamos con un punto deslizado, cortamos la hebra un poquito larga porque la vamos a esconder por dentro. Hacemos el primer nudo. Lo pasamos por una cadena, luego por la segunda. Así estamos seguros que no se nos va a soltar más adelante. Aquí tomamos un par de cadenas por dentro y pasamos la hebra. La volvemos a pasar por unos 2 o 3 puntos más y cortamos lo que nos quedó. Ahora sí ya tenemos listo nuestro bolso. Yo voy a estar utilizando uno de estos botones de madera, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de botón, una perla o lo que gusten. Lo vamos a coser aquí en un lado para usarlo como cierre. En la parte de atrás, puede ser cualquiera de las dos porque son iguales, vamos a tejer una cadena para utilizarla para agarrar el botón. Hacemos el nudo, conectamos aquí en el punto en el centro, lo ajustamos y levantamos la cadena. No tienen que contarla, la van a tejer y van a medir que les alcance para dar la vuelta enfrente del botón. Cuando tengamos el tamaño, unimos con un punto deslizado. Una vez terminamos el largo de la cadena, ahora la vamos a unir en el siguiente punto con un punto deslizado. Hacemos el nudo y lo cortamos. Vamos a dejarlo un poco largo para asegurarnos de amarrarlo muy bien para que no se nos vaya a soltar. Lo pasamos hacia atrás el nudo y luego hacia el otro lado. Vamos a hacer un par de nudos más y cortamos la hebra. Cuando terminemos de coser el botón, tomamos la pequeña argolla, la pasamos por dentro y ya nos queda cerrado el bolso. Ahora vamos a comenzar a tejer las asas. Para comenzar a tejer el asa, yo voy a estar utilizando de estas hebillas que se usan para carteras, pero cada uno puede utilizar lo que tenga, y si no, solo tejer el asa y coserla. Hacemos el nudo, lo conectamos aquí dentro de la hebilla, lo ajustamos y comenzamos a hacer. El ancho depende del gusto de cada uno. Solamente vamos a ir haciendo puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos 5. Giramos. Ahí mismo comenzamos con un punto bajo. Vamos al próximo, hacemos punto bajo. Próxima, punto bajo. Así hasta completar el total de 5. Nada más se aseguran de tejer hasta la última cadena para que siempre mantengan los mismos 5 puntos. Volvemos a girar. Comenzamos, punto bajo. 2, 3, 4 y la cadena que está escondida, 5. Esto lo vamos a repetir cuantas veces necesitemos. Ya yo aquí la tengo lista.
Esta mide aproximadamente unos 32 centímetros de largo para que tengan una idea. Ya cuando terminen, solo colocan la otra hebilla en el otro lado y la cosen con una aguja lanera, que fue lo que hice en este lado, y queda exactamente igual. Una vez las tenemos listas, solo nos queda colocarlas en este lado. Yo las hice de color blanco, pero ustedes también las pueden hacer azules, porque tenemos los dos colores en el bolso. Colocamos una y colocamos la otra. Ahora sí está completamente listo para ser utilizado. Pero les voy a mostrar de un poco más lejos porque es grande para que lo puedan apreciar mejor. Ya listo, así nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Active la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Nos estaremos viendo en la próxima.